comandante Valderrama, Gonzalo Valderrama, chapa de vuelo es Fonsi, y a Eduardo Núñez, el comandante Núñez, el Cholito Núñez, comandante Valderrama, piloto naval, piloto de Mi-8, bastante bien volado en la zona de emergencia, y Lalo, pues también, como infante de marina, bastante experiencia. Entonces nosotros vamos a hablar hoy día de Apocalipsis Now. Una película bastante fuerte, de corte psicológico bien fuerte. Dale, yo. ¿Han visto la película, no? Lalo, ¿la has visto, no? Ya hace tiempo. Por acaso. Igualmente. Pero es muy impresionante, uno se acuerda de todo. Así es. La he vivido, sí. De hecho. Vamos a ver un fragmento pequeñito y de ahí seguimos conversando. This is the end. Ojo con la música, es bravaza, los Doors la rompían. Sí, esa es la época de Doors. Sí, es buenísimo. Jim Morrison, sí. Bueno, acá arranca supuestamente con algunas imágenes que tiene el protagonista en la cabeza. O sea que es ahí está Martin Sheen, el papá de Charlie Sheen de Two and a Half Men, que es un agente de inteligencia bastante chocado por la guerra, por las misiones que debe haber tenido previas, que nunca se supo qué tipo de misiones son. Simplemente él comenta que él mejor ya se sentía dentro, estando en la guerra, que fuera de ella. El sentirse mejor en esos momentos de destaque que en casa ya es una invasión psicológica potentísima, porque ya es un poco que confunde la sensación de bienestar de una cosa con la otra, ¿no? O sea, supuestamente uno debería estar mejor en casa. No sé si podría contar bien rápido lo que pasaba en esa época. Charlie Sheen hace un papel muy importante. Charlie Sheen hace el papel de un oficial teniente de operaciones especiales del ejército, pero con curso de inteligencia. La reacción que él tiene es la reacción de mucha gente que tuvo muchos tours en Vietnam. Lo que pasa es que la historia de Vietnam es una guerra muy triste para los Estados Unidos. Es una guerra que mató una generación completa, murieron 58,000 americanos. Y el dolor de los que fueron a esa guerra es psicológica, porque fue una guerra que jamás fue apoyada por el pueblo americano. Y nosotros nos ponemos a pensar qué fue lo que conllevó a la guerra. Fue una guerra política y con intereses creados. Y por un paralelo 38 que todo el mundo conocemos de lo que era la Indochina. Mucha gente, de nuevo, pedimos al comunismo, lo habíamos conversado antes de entrar a la sesión, la verdadera razón del dolor y el trauma de muchos americanos es que fue una guerra política desde el principio hasta el final, con el apoyo, con el no apoyo del pueblo americano. Por eso que ellos llegaban, encontraban a las esposas prácticamente con otras personas, la gente los escupía, y yo he leído mucho sobre la historia de Vietnam y la verdad que hasta el día de hoy hay gente muy traumada que no tuvieron el reconocimiento como los soldados que lo tuvieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Gracias a un pequeño grupo que se creó a partir de los 75, 80, que empezaron a reconocerlos como verdaderos luchadores contra el comunismo. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que realmente pasaba en esa época. Él está recordando ya en casa, si bien estando ya sano y sano y en esa comodidad de estar ya en su país, en su casa, fuera del campo de batalla, su mente sigue allá. Y cada uno tiene su historia, ¿no? Y sí, muchas veces hay cosas que inclusive tú siempre te las vas a llevar y las vas a pensar, ¿no? Hay que saber, creo yo, discernir lo que pasó, que fue, como en una época nos decías, ¿no? Hay muchas cosas que de repente, como antes decíamos, o muchas veces no se pueden contar, pero tú te las llevas. Ahora, justamente toda la preparación y el entrenamiento previo te ayuda a superarlo de la mejor manera. Hay gente que, por diferentes razones, como bien decía Fonsi, todas esas razones hicieron de que mucha gente se vea más afectada. Es distinto cuando tú tienes el apoyo de una población y sabes qué estás haciendo. Ahora es distinto hacerlo en tu país que hacerlo en otro país. Pero sí, yo veo como que ahí Sheen, aún estando ya en los Estados Unidos, fuera del campo de batalla, todavía su mente seguía ya. Sí, o sea, es un poco complicado en ese sentido porque, y siendo agente de inteligencia, y como decía el almirante Tello en algún momento en una de sus charlas, hay un punto donde el infante, el FOE o el combatiente llega a tener esa dopamina, esa adrenalina que le gusta sentir esa onda que está dentro del combate y todo, y ya
ya está más pensando en estar ahí dentro, que se vuelve mucho más peligroso, evidentemente. Lo que pasa es que ya llega un momento en el que, número uno, es tu profesión, te preparas para eso. ¿No? Y cuando ya estás, como decimos, y es realmente, cuando estás en situación ya, sí, la adrenalina es tal de que ya preferible estar ya en el lugar de los hechos y en combate que estar en esa incertidumbre que te consume más. De hecho, ya a veces tú ya sabes cómo es, pero ya no lo piensas tanto, es más un feeling que ya quieres estar en el momento. Y tiene que ser así, porque si tú eres inseguro y no tienes esa adrenalina, en la guerra de Vietnam eres un hombre muerto bien rápido. Y les digo una cosa, yo tuve la oportunidad hace 4 años de estar 13 días en Vietnam. Yo llegué a Hanoi y tuve la suerte de recorrer de Hanoi. Crucé todo Vietnam a través de Hoi An, me fui a Da Nang, vi el sitio donde desembarcaban los Marines del 64, fui a la zona desmilitarizada, fui a Hue, que fue la batalla más sangrienta de los Marines contra el Vietcong, y terminé durante el Tet, la ofensiva del Tet. Y llegué a una cosa impresionante, creo que fue lo que más me impresionó, aparte que estuve en Hanoi, vi el Hanoi Hilton. Sí, estuve ahí. Impresionante, porque antes de ir a Hanoi Hilton, el guía me dijo, hay una especie de ensenada que viene del mar, y me dice, ¿ves ese punto que está a 5 kilómetros de distancia? Me dice, sí, le digo, bueno, ahí fue donde cayó el paracaídas de McCain, el senador McCain, que no descanse. Y ahí nomás a 5 kilómetros se fue al Hanoi Hilton a ser uno de nuestros huéspedes. En una forma sarcástica, porque yo les cuento una cosa, Vietnam del Norte es muy comunista hasta el día de hoy. Y bueno, y lo que más me impresionó, terminé el Delta de Mekong y fui a los túneles de Cu Chi. Los túneles de Cu Chi fue lo que más me impresionó. Ahí me di cuenta de que Estados Unidos, uno puede estar lo mejor preparado del mundo, uno puede estar entrenado. El Marine, Fuerzas de Operaciones Especiales, tiene 2-3 años de entrenamiento, quizás con las mejores estrategias, los mejores instructores que pueden haber. Yo creo que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, especialmente los Navy SEAL, creo que son gente bastante preparada y tiene mucha experiencia en guerras. Pero acá hay una cosa que tenemos que ver, que es lo que más traumatizó a las Fuerzas Armadas americanas, los vietnamitas. Lo que yo he visto en Vietnam era impresionante. Y es una gente que venía de pelear 20, 30 años contra chinos, japoneses, franceses. Entonces, es una gente que pelea por sus convicciones, pelea por su país, ¿no? Dejando muy al lado lo que es el comunismo, ¿no? Creo que los americanos en un principio no sabían a qué se enfrentaban. Creo que como siempre, ¿no? Así es, y creo, de que ahí empezamos a conocer lo que era la guerra no convencional, porque eso fue una guerra no convencional. Ese es un ejemplo una guerra de guerrillas, que ahí empezamos a conocerlo. Claro. Y eso fue, acá. Así es, y eso es lo que más trauma a un militar, porque tú no sabes con quién peleas. Esa es parte de la guerra psicológica en la guerra de Vietnam. Mira, tenemos está el ejemplo de la falta de apoyo del pueblo americano, que tenemos a Jane Fonda, que tenía un canal conectado con el gobierno de Hanoi para hostigar a las fuerzas americanas. Estamos hablando de una actriz famosa de Hollywood, que si hubiera sido una guerra convencional como cualquier otra, esta ya en fondo hubiera sido traidora a la patria y hubiera sido juzgada y probablemente condenada. Eso es para que se den cuenta lo que, a mi manera de ver, el gran problema psicológico del combatiente americano en la guerra de Vietnam. De hecho, el componente psicológico es importantísimo. Hay una línea que divide la cordura con la locura, y ves cosas que quizás tienes que entrar en la parte de locura. Por supervivencia tú vas a tener que estar de repente, pasar ese límite y entrar un poco a la locura para poder sobrellevar el momento. Y hay que oscilar a veces entre la cordura y la locura. Hay gente que ya no regresa. Me dijo Fonsi, me dice, todavía me acuerdo, yo tenía 20 años,
y era el líder de una formación de 60 helicópteros. 20 años. 20 años de edad y era el líder de 60 helicópteros para una operación de sembrado en zonas militarizadas. Entonces ahí se dan cuenta ustedes que el trauma es más rápido, porque son gente que ha salido arrancado de la madre y del padre,